Entonces, para los que nos visitan hoy y no estuvieron hace 8 días, estábamos hablando acerca del capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos. Pueden irse ubicando allí. Y estábamos hablando de un hombre, un apóstol, Pablo, que hace un viaje de aproximadamente 3.200 kilómetros, viaje que se inicia en la ciudad de Jerusalén. Un hombre que no tenía culpa, pero que fue perseguido para ser muerto por los judíos. Entonces él buscó refugio en el César, y ante César va a comparecer. Inicia un viaje desde Cesarea, en la provincia de Filipos, y vimos hace 8 días cómo este viaje va hasta Creta, Buenos Puertos. Hoy vamos a mirar cómo de Buenos Puertos vamos a Malta, a la isla de Malta. Entonces, dijimos hace 8 días que esta enseñanza se llama Paz en medio de la tormenta. Y dijimos también que toda tormenta, toda prueba, hace parte de la soberanía de Dios. Y en esa soberanía de Dios, las pruebas o las tormentas pueden llegar generalmente de 3 formas. 1, que el Señor nos ponga en ellas. 2, que yo voluntariamente me meta en ellas. 3, que otros, como sea, ingenuamente o abusivamente, me metan en ellas. Pero cuando yo me meto en ellas, generalmente, o cuando otros me meten en ellas, tenemos esta misma característica, pero no es camisa de fuerza. Esto puede cambiar, puede ser de otra manera. Por decisiones apresuradas, sin tener en cuenta las advertencias que Dios hace, advertencias naturales, advertencias verbales y también las advertencias escriturales. Y empezamos a depender de la sabiduría de los hombres. Le prestamos más atención a lo que el hombre dice que a lo que Dios dice. Pero no recapacitamos de que la sabiduría de los hombres es terrenal. Y por ser terrenal, esa sabiduría es animal y diabólica. Tú lo puedes contemplar en Santiago 3:15. Y en Santiago 3:17 nos invita a que nosotros vayamos a la sabiduría, al consejo sabio. Ese que es primeramente puro, después pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, lleno de buenos frutos, que no deja incertidumbre en el corazón del hombre, pero que tampoco le permite vivir en hipocresía. A las malas decisiones llegamos buscando, la mayoría de las veces, una vida fácil. Dijimos que vida fácil no hay, porque la vida fácil la entendemos como un atajo. Y la palabra de Dios, el consejo de Dios, es un camino recto. Por tanto, por ser un camino recto, no es posible hacer atajos. Para el hombre no le es posible hacer atajos. Tú puedes inventarte un atajo, pero tarde o temprano el Señor enderecerá nuestro camino. Y terminamos haciendo lo que los demás digan. También vimos que cuando ya estamos metidos en la tormenta, generalmente esa tormenta empieza como imperceptible, como que no nos damos cuenta, como que si estuviera todo bien, hasta que nos damos cuenta que no podemos enfrentar el problema. Cuando no podemos enfrentar el problema, ya nos encontramos en dificultades. Cuando no podemos enfrentar el problema, pasamos rápidamente a dejarnos llevar a merced de las circunstancias, a la deriva, como un barco sin timonel. Entonces, rápidamente perdemos toda esperanza. Hoy leíamos de la compasión, de la consolación. El Dios de toda consolación es Cristo, nuestro Señor, y Él nos invita a que si tenemos cargas, si tenemos tormentas, podemos echarlas delante de Él, sobre Él,
para que Él sea llevando lo que nosotros no podemos cargar. Ahí es cuando empieza a verse la luz. Y vamos a hoy a mirar en la palabra del Señor. Ahora sí los invito a que abramos la palabra del Señor, ya teniendo un contexto un poco más claro, y que empecemos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 44. Venida la 14ª noche, 14 noches en dificultades, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon de que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante y volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. La popa es la parte trasera del barco. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife, el bote salvavidas, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo los exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, es decir, de la punta del barco. Enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa, es decir, la parte trasera del barco, se abría con violencia, se rompía por la acción del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave. ¡Qué maravilloso relato! Un relato que nos lleva a mirar la soberanía de Dios. Ya vimos cómo la soberanía de Dios nos permite entrar en dificultades, pero ahora vamos a ver de qué se trata la soberanía de Dios, en el entendido, hermanos, y estoy de acuerdo con ustedes, que en 2 minutos, en 3 minutos, no podemos entender un atributo tan amplio y tan magnífico como la soberanía de Dios. Pero hoy sí, a través de unos cortos versículos, podemos alentarnos y entender un poco más ampliamente delante de quién estamos. ¿Quién es el que nos está invitando a que sobre él echemos nuestra carga? ¿Estamos? Bien, entonces vamos a Isaías 46, versículos 9 al 11. Está hablando Dios mismo, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo haré venir, yo lo he pensado y también lo haré. Esto es magnífica, estas palabras del Señor. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces la soberanía de Dios es el ejercicio continuo de su absoluta supremacía. Dios es absolutamente independiente. Él no está sujeto o influido por nada o por nadie. Nadie puede obstruir o detener el propósito de Dios. Esto sí que lo dice bien el rey Nabucodonosor, un hombre soberbio como el que más. Vamos a Daniel 4 y miramos a este hombre Nabucodonosor, cómo se refiere a Dios, al Dios Altísimo, al Dios soberano. Versículo 34. Ya había pasado por su prueba, por su tormenta, y salido de la tormenta, Nabucodonosor da estas palabras que nos sirven a nosotros de consuelo, de aliento y de enseñanza. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades eterno. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Qué maravillosa condición de nuestro Dios, un Dios en el cual podemos confiar. La soberanía de Dios, por medio de su soberanía, este atributo precioso, Él dirige y actúa en todas las cosas. Vamos a Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este versículo está hablando de Cristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En Cristo tuvimos herencia. ¿Pero por qué? Bueno, porque la soberanía del Padre así lo permite. Dice, porque fuimos predestinados. El Padre nos ha predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Puede que este pasaje no te diga mucho. A mí me dicen muchísimo, pero te voy a llevar a un pasaje que te va a decir más de esto. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, que en Cristo, habitase toda plenitud, toda perfección, toda majestad. Apocalipsis capítulo 1 nos mostraba esa perfección, esa condición suprema de nuestro Señor Jesucristo. Y al Padre le agradó reconciliar por medio de Cristo al mundo, a todo lo creado. Y al Padre le agradó en su soberanía salvar a todos los hombres por medio de Cristo. Y al Padre le agradó juzgar todo lo creado por medio de Cristo. Es un Dios soberano. El Padre es un Dios soberano. Él hace conforme al designio de su voluntad. Si tú vienes por primera vez y hasta ahora estás escuchando esto, puedes alentar tu corazón y puedes decir: bueno, Dios, con estas características yo puedo confiar. Yo puedo entregar mi vida en un Dios que es así, de supremo, de grandioso, de majestuoso y de poderoso. Un Dios todopoderoso, sino que Él también es el Padre
de toda consolación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué maravilloso poder de nuestro Señor, que en su soberanía es un Dios de toda consolación. Ese es un atributo, la soberanía es el atributo de mayor consuelo para nosotros, porque la soberanía de Dios actúa bajo las más terribles angustias, en las situaciones más inesperadas. Ahí está la soberanía y el consuelo de Dios en medio de nosotros. Hechos 27, y vamos a desarrollar por qué podemos confiar en esta soberanía de Dios. Nosotros veníamos con un contexto a lo que vamos a leer. La semana pasada leímos: un ángel es enviado por ese Dios soberano a llevarle un mensaje a Pablo, y el mensaje decía esto, versículo 24: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La mayoría incrédulos, creo que todos, únicamente Pablo se exceptuaba de las personas que iban en esa nave. Y ese Dios soberano va al corazón de cada uno de esas personas en angustia y en tribulación. 14 días llevaban, 14 días metidos en una tormenta, a punto de morir. Y Dios, por medio de un hombre, va al corazón de todas esas personas y lleva una palabra de aliento, una palabra que muestra el poder soberano de Dios. Versículo 34: ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Tú sabes lo que está diciendo Dios por medio del apóstol Pablo? ¿Cómo puedes creer que había en el corazón de esas personas que están en medio de un mar agitado, que ya han tenido que botar muchísima de su carga, que la nave está tan descompuesta que escasamente los llevó a una isla para recibir salvación? Y que ese Dios, por medio de un hombre, diga que ni un cabello se va a perder, eso me llena de absoluta paz y consuelo. Paz en medio de esa tormenta, consuelo en medio de esas dificultades. Ni aún un cabello. Y viene el aliento de Dios, versículo 35: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Definitivamente este hombre Pablo es diferente de muchos hombres, de mí por lo menos. En medio de la tormenta puede decidir dar gracias a ese Dios todopoderoso y soberano. Dar gracias a Dios en frente de ese grupo de personas, 276 acabamos de leer, y uno solo confiaba y creía en el Dios todopoderoso. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos como varones, que seamos esos líderes de ejemplo, no líderes simplemente de palabra,
sino líderes de ejemplo. Vean lo que hace Pablo. Él da gracias a Dios, parte el pan y ¿qué? Empiezan a comer. ¿Los demás qué hacen? Bueno, también comen, dice. Los demás también. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. 275 personas, con Pablo 276. ¿Hasta cuándo comieron? Versículo 38, parte A. Y ya satisfechos. Qué difícil es poder nosotros ver nuestras vidas cuando estamos en medio de la tormenta, poder recibir el aliento de Dios y poder determinar cuándo es que estamos ya satisfechos. Casi nunca. Porque no terminamos de agradecer. A veces en nuestra ingenuidad, y lo digo por mi vida, a veces en nuestra ingenuidad, en nuestra soberbia y arrogancia, pensamos que hemos salido de la tormenta. ¿Por qué? Por mi inteligencia, por mi astucia, por mi fuerza, por mi capacidad. ¿Qué tan ingenuos somos cuando pensamos que nosotros somos los que vencemos la tormenta? Si nosotros no nos acostumbramos a dar gracias a Dios en medio de las dificultades, nunca vamos a depender de un Dios que es todopoderoso, que es absolutamente soberano. Y no vamos a tener la costumbre de que cada vez que vengan las dificultades, nosotros podamos echar sobre Él lo que nosotros no podemos cargar. En el ejercicio de su soberanía, que es continuo, eterno, viene el cumplimiento de su palabra. Para las 276 personas hay dos promesas. Una está en el versículo 24, ya lo leímos, ¿cierto? Ninguno de ustedes va a morir. Pero en el 34 la promesa es más específica. Ni un cabello de vuestras cabezas se perderá. Y mire cómo Dios cumple esta palabra a estas 276 personas. Versículo 43. Pero el centurión, es decir, Julio, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y hay un cumplimiento también de su palabra para Pablo. Este es un cumplimiento parcial del que estamos leyendo aquí, de este viaje que hizo a Roma. Dios, en su soberanía, le había dado una promesa a Pablo. ¿Se acuerdan de esa promesa? Vamos a Hechos 9:16. Miren la promesa que le da a Pablo, y se la hace por medio de un hombre, Ananías. Y le dice Dios a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a Pablito, a Pablo, al apóstol, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A mí me avergüenza leer la vida del apóstol Pablo, porque yo hago honor a mi apellido, yo soy bien chillescas, yo chillo fácilmente, me aterran las tormentas. Veamos, para que comamos consuelo, para que cojamos aliento. Veamos cómo esta promesa que le hace Dios a un hombre, cómo se cumple esa promesa. Vamos a segunda carta a los Corintios. Pablo vivía permanentemente en función de acreditar su ministerio. Todas las cartas que usted ve de Pablo generalmente presentan una defensa de su apostolado. Y aquí Pablo estaba siendo atacado por un grupo de fariseos que le estaban diciendo: usted
Usted no es nadie, usted no tiene autoridad con nosotros. Nosotros sí somos ministros. Y Pablo pregunta, versículo 23 del capítulo 11 de 2 Corintios: ¿son ministros de Cristo los que me están atacando? Como si estuviera loco, voy a hablar como si estuviera loco. Va a vanagloriarse Pablo. Y miren cómo lo hace. Yo más. Ellos son ministros, yo más, dice Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces he recibido la máxima condena. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de los ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos maestros. ¡Qué hombres de Pablo! Versículo 27: en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Yo había prometido no hacer esta pregunta, pero el tema me obliga a hacerla. ¿Estaríamos dispuestos nosotros, en el ejercicio de nuestro ministerio, de nuestro servicio a Cristo, pasar por esto? Yo pensaría mucho ese amén. Me avergüenza muchas veces la manera como yo pienso y actúo. Y además de esto, en Hechos 23:11, Dios le hace una promesa adicional. Ya le había dicho que iba a estar delante de los reyes, pero específicamente cuando estaba perseguido ahí en el capítulo 23, versículo 11, Dios, el Señor Jesucristo mismo, le dice en el versículo 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. O sea que aquí se está cumpliendo parcialmente también esa promesa que Dios le hace a Pablo: ir a Roma a dar testimonio del mensaje de salvación, del mensaje de Cristo en la cruz. Y nosotros vemos ese cumplimiento también de la palabra de Dios por la llegada a Roma. Todo el capítulo 28 narra la llegada a Roma, la forma como llegaron a cumplir la palabra de Dios, que está también inmerso en el versículo de Hechos 1:8. Me recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Pablo está en Roma, en lo último de la tierra de ese entonces. Posteriormente dará un viaje a España. Hay testimonio histórico que ustedes pueden ir a presenciarlo en España. Y se cumple la palabra del Señor porque Pablo estuvo predicando el reino de Dios. La misma promesa que le había hecho el Señor Jesucristo en Hechos 23:11 se cumple. Vea Hechos 28 desde el 23 hasta el 31. Está Pablo recibiendo en Roma, en la prisión, a un grupo de judíos. Dice el versículo 23: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es la soberanía de Dios la que permite todo esto. Y quiero resaltar más aún la soberanía de Dios en estos pasajes que hemos leído, en este viaje que ha hecho el apóstol Pablo. Y quiero que vayan pensando quién es el que está tratando de impedir la soberanía de Dios. Pensemos un poco en eso. ¿Por qué se dan tantos acontecimientos? ¿Y por qué se van desarrollando esos acontecimientos de esta manera? La semana pasada estuvimos viendo que una furiosa tempestad, Euroclidón, el viento del norte, viene y arrebata la nave y quedan a la deriva. 14 días, no sé cuántos días duró el viaje. Y luego en el versículo 30, vamos a Hechos 27:30. Nosotros tenemos un dicho aquí en Colombia, no sé si aquí en el eje cafetero: cuando el barco se hunde, las ratas salen huyendo. Vean las ratas que están haciendo fila para huir del barco. Entonces los marineros, es decir, el capitán, el que manejaba el timonel, todos los que manejaban la nave, procuraron huir de la nave y echando el bote salvavidas ellos aparentaban como que estaban ayudando para salir del problema. Y Pablo, advertido por el Espíritu Santo, le dice a Julio: si se van estos, ustedes no se pueden salvar. Pablo no se mete en esa. Él no está diciendo: yo y ustedes no se pueden salvar. Él habla exactamente: vosotros no podéis salvaros. Qué grandeza de fe la de este hombre Pablo. Ustedes no se van a poder salvar. Yo sí, dice Pablo. Yo sí, porque yo creo en la soberanía de Dios. Entonces Julio detiene ese complot del capitán de la nave para abandonar el barco. Y luego viene otro complot. Vea, versículo 42. Los soldados romanos tenían una condición: si un soldado romano dejaba escapar un preso, la vida del soldado ¿qué? Se perdía, ¿cierto? Vida por vida. Los romanos no se ponían con juegos. Si se le perdía un preso, pagaba con su propia vida. Por eso ellos toman esta decisión. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Vea que de las 276 personas ya está seleccionándose más esta historia. Ya van únicamente por los presos, y dentro de los presos hay un hombre, Pablo. Pero Julio salva a Pablo y no impide que esto se lleve a cabo. Vamos al capítulo 28, versículo 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, y ellos estaban esperando a que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y terminaron diciendo: Pablo es un Dios. Pablo es un Dios. Vea cómo cambiaron de ánimo. Es el mismo Satanás el que ha venido buscando obstruir la soberanía de Dios. Es el mismo Satanás que actualmente está impidiendo que nosotros salgamos a compartir del Evangelio.
para que otros se salven. Él como serpiente, él recurriendo a su propia naturaleza, muerde al apóstol Pablo para lograr impedir que Pablo comparezca delante de César. También está la incredulidad de los judíos, ya lo leímos. Siempre hay un obstáculo. Yo te invito, no importa los años que lleves en Cristo, a mí cada vez me impacta más la palabra del Señor y me llena de aliento pasajes como este. ¿Cómo se cumple el perfecto designio de su voluntad? Y Pablo permaneció 2 años enteros, 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No sé, tú que has venido por primera vez, que posiblemente hasta ahora encuentras estas palabras, no sé si tú puedas permitir que un hombre pecador como nosotros, pecador como yo, ese se llama Stephen Adams, que hizo este himno precioso, que alguna vez, no sé si lo leyeron acá o lo entonaron acá: paz en la tormenta. ¿Alguno se acuerda de ese himno? Sí. Yo les quiero invitar a que tú puedas entonarlo, a que tú puedas entender que es Cristo nuestra paz en medio de la tormenta. A que tú, si ya te conoces, si te has apartado, puedas volver a revivir el amor y la seguridad de que es Cristo nuestra paz en medio de la tormenta. Que tú puedas hoy dejar tu situación, aquello que estás viviendo, tu angustia, tu terror, sobre el Cordero. Que Él sea la paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener
paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz.